Bien, los niños van a salir a estudiar su clase en esta tarde. Bueno, la enseñanza que las hermanas van a emitir a ellas. Bien, hermanos, quiero invitarles que ocupen su lugar. Vamos a tener un análisis, una meditación en la palabra de Dios en esta tarde, y pues que cada uno de nosotros podamos hacer reflexión en nuestra vida de lo que realmente Dios siempre busca en nuestros hogares, en nuestra vida diaria o como iglesia. Quiero invitarles a que abran sus Biblias, por favor, ahí en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. Capítulo 7. Mateo 7. Quiero decirles, hermanos, que vamos a platicar un poco, vamos a poder interactuar a través de la palabra de Dios. Y ahí en este evangelio nos habla de dos personajes. En su capítulo 7, quiero leer desde el versículo 21. Dice así, hermanos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Siguiente verso. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca o sobre la peña. Bien, hermanos, vamos a hablar un poquito del buen cimiento de la iglesia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo refería por parábolas para ser más explícito, para ser más claro, para que entendiera la gente que le escuchaba. Y les hablaba, hermanos, de una construcción. De los que están aquí, hermanos, muchos de ustedes conocen de esto. Y a lo mejor pueden decir: pues sí, o sea, es sencillo, conozco de cimentación, conozco de materiales, conozco pues lo que se requiere, la excavación, qué profundidad, en fin. Pero ahora vamos a platicar cómo estamos construyendo nosotros ese edificio. ¿Qué material estamos usando? ¿Sobre qué estamos construyendo, hermanos? Realmente. Eso lo vamos a analizar. Versículo 25. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada, ¿dónde dijimos? Sobre la peña. Fíjense, hermano, la diferencia. Y el profeta Jeremías refería algo similar. Cuando pasares por las aguas, ¿qué va a pasar, hermanos? No te anegarás. ¿Sí se acuerdan? Y Salomón también habla de las aguas, habla de eso. Él decía:
que las muchas, ¿qué, hermanos? ¿Qué iban a hacer? Hablaba del amor y decía, no van a poder apagar, ¿qué cosa? Ni lo ahogarán los ríos. Porque, ¿qué representa entonces las aguas en este sentido que lo estamos viendo, hermanos? No, en este sentido que lo estamos viendo. Las gentes. Problemas. ¿Verdad? O sea, claro, la palabra de Dios también es representada por una fuente inagotable, pero ahorita lo estamos viendo en un sentido distinto. Si no, véanlo, dice, y descendieron lluvias sobre qué, hermanos. O sea, vino la lluvia sobre qué. La casa. Sobre la casa. Pero esa casa, ¿dónde estaba, hermanos? Ubicada sobre la peña. Y entonces, hermanos, la tormenta fue intensa, es verdad, fue muy fuerte, fue prolongada, pero dice que esa casa que estaba sobre la peña no le pasó nada. ¿A ustedes han sentido un temblor? Sí. ¿Cómo se siente, hermanos? Muy feo. En el 2000, no recuerdo si fue en el 17 o 19, ¿cuál se sentiría más feo? ¿Cuál? El del 85. Yo en el 85 era un niño. Nada, igual que ustedes, hermanos. Sí lo sentimos. Pero bueno, es que allá en el rancho realmente ni lo sentíamos, hermanos. Pero ya estos últimos, recuerdo que yo estaba sentado cuando miré que, y estaba ahí en la casa, hermanos, cómo se hacían las paredes en la parte alta, y volteo y veo, dije yo, pues si me salgo para afuera y se cae una casa para el lado de la calle, me va a ir peor. Pues mejor me quedo aquí. Pero se movía, hermanos, o sea, el agua donde estaba el depósito donde ponemos el garrafón, se movía, hermano, ya sentía que se caía. Y dije yo, pues ya esperaba, hermano Juanito, que nada más rechinara más fuerte y se agrietara, o dije, en algún momento va a caer, si esto sigue así, porque como que se detuvo y luego continuó, y como que más fuerte, y ya cuando pasó todo salí, y mucha gente ahí afuera, por la calle. ¿Por qué no se salió? Le dije, pues mi tiempo me dio, ya mejor me agarré del sillón. No, pues realmente, hermanos, confiamos en que la voluntad de Dios es única. Pero digo, hermanos, aguantaron nuestras casas, pero las casas viejas o edificios, disculpen la expresión, edificios que ya estaban de alguna manera, que ya eran vulnerables en Ciudad de México, ¿qué les pasó, hermanos? Veíamos, ¿no, hermanos? Cómo se iban desplomando, cómo se iban cayendo, y era grande la ruina. Y cómo nuestro Dios le hablaba a aquella gente por medio de su Hijo Jesucristo para que entendieran, o sea, palabras quizás no tan refinadas, pero eran las palabras que ahí se ocupaban para que la gente entendiera cómo tenían que construir. Y les hablaba pues de dos personajes, uno muy prudente y uno, ¿cómo era, hermanos? Era negligente, o dice mi hermano Johnny, insensato. No se fijaba cómo lo estaba haciendo. ¿Se acuerdan de aquella anécdota que les he platicado de los dos que construyeron su propia casa? ¿Sí se acuerdan? Y eso a veces pasa, hermanos. Eso a veces pasa en la misma iglesia, que Dios nos está dando las opciones y nos dice cómo y el por qué podamos construir una buena familia, hablando de nosotros como familia, como iglesia. Y a veces no utilizamos ni el material, ni nos cimentamos sobre la roca, y entonces cuando viene un problemita, aunque sea pequeño, ¿qué pasa, hermana Dianita? Con aquellas familias se acaban. Sigue diciendo 26. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, fíjense bien, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, ¿dónde?
hermano Javi, ¿qué pasa, hermano? Usted viene de allá de donde hay mucha arena, ahí en el mar. ¿Qué pasa, hermano, cuando alguien utiliza esos lugares cercanos ahí al mar para construir algún hotel y que pues, no hay una buena cimentación o una casa? ¿Qué va a pasar, hermanos? Si le dijeran a mi hermano Javier, mira Javier, aquí juntito al mar, te regalo este terreno para que hagas tu casa, ¿qué diría mi hermano Javier? Pues a lo mejor ahora ya, pero pues con el temor de que si se viene el mar tantito más para afuera, ¿qué va a pasar? Hermanos, si el mar da con ímpetu, la casa del hermano Javi, ¿qué le pasa, hermano Víctor? Se va a caer. Tenemos que buscar una buena cimentación, hermanos. ¿Y quién es la cimentación sólida para la iglesia? Mi hermana Gaby. La roca eterna, Dios mismo. Y la piedra de ángulo, Cristo Jesús, nuestro Señor, hermanos. Entonces, dice aquí que al hombre insensato lo va a comparar con alguien que va y hace su casa en la arena. Y luego dice... Y descendió lluvia. Fíjense bien, hermanos. Descendió lluvia. Y vinieron ríos. Y soplaron vientos. E hicieron ímpetu en aquella casa. ¿Y qué le pasó a la casa? Dice, y cayó. Y fue grande su ruina. Amados hermanos, nuestro Dios quiere que usted y yo tengamos una casa sólida, tengamos una casa firme, pero que entendamos que la dependencia de nosotros radica en Dios y en su Hijo Jesucristo. Ellos, porque Dios nos da la vida, el existir, Dios nos da todo. Y su Hijo Jesucristo ya dio su vida, dio su sangre para redimirnos del pecado, para rescatarnos. Ahora corresponde a nosotros construir bien. ¿Y cómo estamos construyendo, hermanos? ¿Sí se acuerdan? Bueno, les voy a decir, hermanos, de aquella situación, de aquella ocasión, que un hombre tenía a 2 trabajadores. ¿Se acuerda, hermana Irma? ¿No se acuerda de esa que les platiqué? La de la casa. Y por años, entonces este hombre se hizo grande de edad y dijo, ¿qué les voy a dar? Una casa. En recompensa a los años que me han servido. Una casa. Y hagan de cuenta, hermanos, que les dijo a cada uno que ellos, pero no les dijo que era para ellos. Que era para ellos. O sea, él les dijo que construyera cada uno una casa a su gusto. Digámoslo así, hicieron su presupuesto. Con 1 millón me alcanza, por decir. Pues con 1 millón, pues aquí está su 1 millón. Pero uno dijo, no le voy a escarbar tanto, para no gastar tanto. ¿En qué? En el cimiento. Para que ahorrarme. Y a lo mejor esté pensando, pues, bueno, José Luis, en vez de gastarme 1 millón, pues me gasto medio y me queda medio para mí. Y el otro me dijo mi amo que era lo último que le iba a hacer. Entonces voy a hacer lo mejor para él. Por tanto año que me ha tenido, por tanto año que me ha dado, pues, o sea, un empleo. Y empezó a meter el mejor cimiento, hermanos, el mejor material. Y todavía, ya para terminar, se dice que el hombre que metió lo económico, todavía puso una puerta de lo más barato. Pero el otro hombre dijo, no, ya está de edad avanzada, para que esté bien guardado, bien protegido él y su familia, la mejor puerta, los mejores materiales, la mejor cimentación. Y cuando llegaron con él y ya terminamos,
le dan las llaves, las toma y se las regresa. Esta es tu casa para tu familia y esta es la casa que tú construiste para la tuya. Y la pregunta es, ¿qué sentiría aquel varón que construyó su casa con lo más, como decimos nosotros, con lo más corriente? ¿Qué sentiría, hermanos? Feo. ¿Bonito? Esposamente aquí en la cocina que hice de tejita de cartón para que saliera barato. Cuando llegara el granizo, ¿qué iba a pasar? Hermanos, nuestro Dios nos está dando a nosotros la oportunidad de construir lo que queramos, lo que queremos, lo mejor para nosotros. O sea, ¿qué estamos construyendo para nuestros hijos? ¿Qué estamos construyendo, hermanos, como esposos? ¿Cómo estamos haciendo el edificio delante de Dios? Vino la lluvia y dio con ímpetu, y vinieron los ríos, soplaron fuerte, y cayó aquella casa, y fue grande su ruina. Hermanos, cuando no estamos bien cimentados en Jesucristo y en Dios, viene cualquier problema, ¿y saben qué pasa con las familias, hermanos? Viven una grande ruina. Primero a los Corintios, hermanos. ¿Queremos estabilidad? ¿Sí, hermanos? Bueno, vamos a ver cómo construimos. Primero a los Corintios, capítulo 3. Versículo 9 dice, ahora lo siento bien lejos, hermanos. No dice así. Les digo yo a ustedes que hoy lo siento muy lejos. Ver todas las bancas de acá enfrente solas. Faltan pues algunas familias que son los que las ocupan. Pero bueno, si me escuchan como quieras. ¿Dónde está mi hermano David? Muy bien. Dice el versículo 9, hermanos. Vosotros, nosotros, porque nosotros como coautores somos de Dios. Y vosotros labranza de Dios sois. Somos labranza de Dios. ¿Edificio de quién? Dios. ¿Y cómo debe de ser el edificio de Dios, hermano Juan Carlos? De lo mejor. Hermanos, ¿ven esos edificios modernos? Qué bonitos son. Sus fachadas hermosas, sus interiores con muy bonitos acabados. ¿Les gustaría uno de esos? Sí, el hermano Sergio, pues ya lo tengo. Él ya tiene su casa, digo, mi hermana Ave, mi hermano Sergio, con eso es suficiente. Hermanos, nosotros somos edificio de Dios. Y les hablo yo que esos edificios que ustedes ven, literalmente, se ven muy bonitos. Sus fachadas, su parte interna, sus acabados, todo. Pero hermano Marcos, usted es edificio de Dios. ¿Y cómo debe de ser este edificio, hermanos? ¿Hermoso? ¿Qué dice el apóstol Pedro, hermanos? Refiriéndose a las mujeres. Que su belleza, ¿dónde debe de ser? En su corazón, tratar de su corazón. Hermana Irma. Interior. ¿Verdad? En lo interior. Dice aquí, edificio de Dios sois, conforme a la gracia de Dios, que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno vea, ¿qué cosa, hermanos? ¿Cómo se edifica? A ver, hermanos, no los escuché. ¿Cómo se Pero cada uno vea cómo edifica? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué cada uno vea cómo sobreedifica? Porque estamos edificando sobre algo, ¿sí se acuerdan? Pero no podemos edificar sobre la arena, porque entonces va a ser grande la ruina.
tenemos que edificar sobre la roca. Por eso dice, cada uno vea cómo sobreedifica. Pero ahora, como edificio que somos, ¿ese edificio tiene que ir creciendo, hermanos? ¿Sí o no? Sí. ¿Y si está creciendo? Es más firme. ¿Qué es lo que pudiera hacer que se vea muy bonito ese edificio, hermanos? Que pueden embellecerlo, vaya. Hermana Chayito. Nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento. Hermano Víctor. El amor. El amor. Hermana Erika. Nuestras obras. ¿Verdad? Bueno, dice, pero cada uno vea cómo. ¿Qué, hermanos? Sobre O sea, somos responsables. Sí. ¿Sí, hermanos? Sí. Somos responsables de ver cómo estamos sobre edificando. Versículo 12. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada. ¿Sí se fijan, hermanos? La obra de cada uno será manifestada, porque el día lo declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego, ¿qué, hermanos? Entonces, hermanos, fíjense bien, hermano Carlos, si es hojarasca, ¿qué le va a pasar? Si es heno, ¿qué le va a pasar? Díganme, hermanos, ¿qué le va a pasar? Se Se quema. quema, se acaba. Hermano Johnny, ¿cómo es el heno? ¿No lo conocen? ¿Quién lo conoce? Es como pastito verde, ¿no? Luego les voy a extraer un poco. Se utilizan como para los pesebles que ponen nacimientos. Ándele. Sí, es como pastito. El heno es como el que usan en estos tiempos para adelante. Pero ese seco, ¿cómo arderá, hermanos? Como la... ¿Verdad? Y la hojarasca, esa sí la conocen. Entonces, hermanos, fíjense bien, dice que tenemos que ver cómo estamos edificando. Porque aquí dice, la obra de cada uno, y si alguno edificare sobre este fundamento, dice oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día lo declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, ¿qué va a pasar? El fuego va a hacer la prueba, hermanos. El fuego va a hacer la prueba. ¿Y qué es el fuego, hermanos? La palabra. Purifica. Las pruebas. A ver, hermano Chanito, te veo con hartas ganas de hablar, hermano. Esas pruebas que pasan en el hogar las son pruebas. pues básicos, ¿no? Si no dejamos entrar a Cristo en nuestra vida, pues empiezan los problemas, empieza la pobreza, empiezan son cuatro que yo siempre he dicho. A ver, hermano, dime dos. Uno, falta de santidad. Sí. Dos, la economía, se sufre problemas económicos, se sufre agresión económica en el hogar. Cuando Dios se va del hogar, pasa todo esto. Y empiezan las pruebas, y quizás a veces Dios nos pone pruebas para ver qué tanto soportamos. A veces nos va a poner personas problemáticas a nuestra vida. Bendito sea Dios que viene. ¿Por qué? Porque de esa manera nos vamos a ir puliendo cada vez nuestro hogar. Pero hay algo básico, que cuando empieza la pobreza, empieza la falta de santidad, empieza la falta de oración, de ayunar, de querer estar con Dios, se acaba todo. Muy bien, hermano, gracias. Bueno, a ver, hermano Carlos, lo veo también que quiere participar, mi hermano. Es que, no sé, hermano,
Sí. Hermano, no puedo yo decir que de una manera general se nos va a presentar a todos porque es diferente. A veces se nos presenta por personas, a veces sí, como menciona el hermano, por la parte económica, pero a veces no es así, hermano. A veces inclusive nos da, bueno, no que nos dé, sino se da abundancia económica y eso puede generar muchos problemas también. Sí. Entonces, yo recuerdo mucho el versículo, o lo que menciona David cuando dice que pues no le pida a Dios abundancia para que no se olvide de él, ni tampoco le dé carencia, hermanos, para que tampoco reniegue de él, sino Que debe lo necesario. depende mucho de la situación, hermanos. Sí. ¿Cómo se va a presentar? Gracias. Bueno, cada uno vivimos diferentes situaciones, ¿cierto, hermanos? ¿Sí? Sí, hermano. Muy bien. ¿No les ha dado sueño? No. Bueno, es que los veo agachaditos, digo, no vayan a estar ya con los ojos cerrados si yo no me he dado cuenta. Bien, hermanos. Bueno, dice que el fuego va a ser o lo va a declarar. Y esto lo podemos entender de esta forma, hermanos. Porque hoy en día hay tanta desintegración familiar. ¿Por qué no aguantan los problemas? Porque están lejos de Dios. Porque están lejos de Dios, exactamente. Porque esa base, hermanos, de ese hogar no está siendo fundado sobre ese buen cimiento, hermanos. Y el único que nos puede ayudar para soportar, el único que nos puede ayudar para salir adelante ante cualquier circunstancia es nuestro Dios. Por eso dice aquí en este versículo, cada uno cual sea lo que hay. ¿De qué le gustaría, hermana Liz, a usted tener su edificio? ¿De hojarasca o de plata? ¿Plata? ¿Oro o plata? Oro, ¿verdad? Pues hermanos, dice su palabra, y decía David también, los mandamientos de Jehová, ¿qué son? Más puros que la ¿Qué son, hermanos? Deseables más que el oro, y que mucho oro afinado. Entonces, hermanos, nosotros, si tenemos este oro, que es la palabra de Dios, si lo tenemos en nuestra vida, hermanos, ¿saben qué va a pasar? Cuando venga el fuego, no nos va a pasar nada. Cuando vengan las lluvias torrenciales, cuando vengan esos problemas, hermanos, y decía mi hermano Feliciano, hablaba de la economía, y es cierto, hermanos, a veces el tener muy poco, pues, ¿se estresan ustedes cuando no tienen dinero, hermanos? Sí. ¿A poco? ¿Y cuando tienen mucho? Se van de shopping, dicen ya ahora, se van de compras. Hermanos, ¿qué creen? El tener mucho, como dice mi hermano Carlos, es peligroso. Se puede llenar de soberbia el hombre. Y si no está cimentado en la roca, se pierde, hermanos. Pero si está bien cimentado y Dios lo bendice y tiene mucho, hermanos, va a mantener la mesura, la humildad, va a ayudar incluso a los demás, va a hacer las obras que enseña la palabra de nuestro Dios. Y quiero que sigamos viendo. Y yo les decía a ustedes, ¿cómo estamos construyendo? ¿Cómo creen que están construyendo, hermanos? ¿Mal, hermano Feliciano? No. Ni mal ni bien, tibiecito nomás. A ver, hermano Juan Carlos, ¿cómo debemos construir, hermano? Pues considero, hermano, que con sabiduría, con ese entendimiento que Dios nos permite, pues como en este día tener, al alimentarnos de la palabra de Dios, si la deseamos, como dice, como el oro, como la plata, creo que seremos sabios en cómo vamos a seguir construyendo nuestro edificio familiar, para que pues ahí vayan nuestras esposas, nuestros hijos, y podamos obtener ese galardón. Se requiere de sabiduría. Sabiduría. ¿Quién pidió sabiduría? ¿Se acuerdan? Salomón. Salomón. ¿Y Dios le dio sabiduría? Sí. Dio todo. Pues si tenemos sabiduría, hermanos, Nos da todo.
Tenemos todo. Bueno, dice aquí la palabra de Dios en Mateo 5. Ay, pónganse de pie, hermanos, porque a veces sí con la comida, y así como nos dan las hermanas de tan sabrosa comida, luego puede dar sueño. Pónganse de pie. Y vemos Mateo 5, versículo 44. Y 45. Leamos todos. Yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a vuestros que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os tratan y los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que sus ojos abran sobre sus manos y veáis sobre justos e injustos. Amén. El siguiente de una vez. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Más que también los publicanos? Amén. Siéntense. Muy bien, hermanos. Nuestro Dios nos da una tarea bonita. Dice el hermano Víctor. Buena, pero complicada, ¿no, hermana Lolita? Pero dice también, bueno, si amamos a los que nos aman, ¿es difícil? No. Hermanos, ¿ustedes nos aman? Sí. Pues más o menos, ¿verdad? O sea, amarnos entre nosotros está fácil, hermanos. Pero a ver, cuando alguna vecina los molesta y les hace cosas o les dice cosas y que ustedes ven que ocupa algo, es fácil abrir la puerta y salir casi corriendo. Vecina, yo le ayudo, hermano Marquitos, yo la llevo ahorita al doctor, la veo que tiene un dolor en su estómago, yo la llevo. Hermano Marquitos, que le duela lo que se puede, pues. ¿Para qué me anda molestando? No, fíjense, hermanos, la enseñanza del Maestro, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, es una enseñanza hermosa. Fíjense, hermanos, esto. Y si ustedes tienen a alguien así que sienten que ustedes no le caen bien a alguien, por decir, háganle el bien a él y les va a dar más satisfacción. ¿Cómo, hermana Gaby? Que dice que ascuas amontonaremos sobre su cabeza. Ascuas amontonarás sobre su cabeza, pero la satisfacción va a ser más grande, hermanos. Porque aquí lo dice con claridad. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, si es que los tuvieran. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y persiguen. Es una tarea quizás complicada, pero es parte del edificio de que lo estamos haciendo bien. Pues mi hermano Carlos, mi hermano Neta, hermano Miguel, pues hermanos, pues yo por ellos voy a orar siempre y por toda la iglesia. Y si puedo hacer un bien por ustedes, voy a luchar por hacerlo porque los amo. Pero cuando alguien nos hace un mal, intentando hacernos un daño, y que en algún momento necesita, y que va y le dice, ayúdame, tengo esta necesidad. ¿Qué harían, hermanos? Es difícil, es complicado. Al final de cuentas, como decía mi esposa, al final de cuentas la cara de vergüenza se le cae el chico. Pero tampoco hay que hacerlo por esa parte. Sí, hermano, yo dije, no, ya el hermano va tirándole con todo para que le dé vergüenza. No, hermanos, tenemos que hacerlo nosotros porque nos mueve el amor, la misericordia, ¿no? Mi esposa ya me hizo esto, yo le hice a mi esposa, ahora me desquito. Ahora necesita de mí, ahora
No, hermanos. Y dice, los enemigos, los que persiguen. ¿Habrá gente que hable de ustedes mal, hermanos? Pero si ustedes son tan buenos. Escrito está mal, escrito está. Dice la hermana Rosita, pues por eso, porque somos buenos, pueden hablar. Hermanos, puede ser que hablen. Y si alguien habla mal de ustedes y ustedes van atesorando, o sea, ¿no? Guardando contra aquella persona, ¿quién se está haciendo daño? Pues el que lo está guardando y guardando y guardando. Pero si ustedes, como si nada, y cuando aquella persona ocupa, ahí va mi hermano Víctor, vecino, aquí está para que almuerces. El hermano Víctor se va a regresar contento. Las acciones, hermanos, las buenas obras que nos marcan los frutos del Espíritu, ahí en Gálatas 5. Cuando lo practicamos, hermanos, delante de Dios, nos sentimos bien. Y no lo hacemos para hacer sentir mal a alguien, pero obviamente que aquellos personajes, cuando pasa algo así, pues como es el hermano, se avergüenzan, quizás. Pero nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Pues aquí lo dice, porque si amareis a los que nos aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Pues es que eso es bien fácil, hermanos. Ustedes se abrazan, se saludan, ¿no? Pero a ver, abracen a alguien que, hermana Irma, alguien que ha hablado de usted mal, y que usted dice, me está difamando, me está inventando, es un rumor falso, y me lo está inventando y está atentando contra mí. Pero usted la ve que necesita, y que necesita mucho, y va usted y la abraza y la consuela. ¿Sí, verdad? No me ha tocado, pero yo digo que a lo mejor sí lo tiene uno que hacer. Bueno, no es de que a lo mejor... Pues aquí dice que lo hagamos. Lo tenemos que hacer. ¿Verdad? Aquí dice que lo hagamos. Pero ¿saben qué, hermanos? Sí debemos hacer. Sí. Es que es parte de un crecimiento espiritual, es parte de que el edificio sea bonito. Yo les decía aquellos edificios que se ven, ustedes que viven allá por Altozano, ya ven que pues, se ven los edificios muy bonitos y todo, y entra al interior y todo automatizado y bonito. ¡Ah, qué bien! Pero nosotros somos más hermosos, porque somos el edificio de Dios. Y por dentro, ¿saben qué tenemos? Ese ornamento divino debe de ser el que establece nuestro Dios en su palabra. Y que cuando vienen los problemas no nos afectan. ¿Saben por qué? Construimos sobre la roca. Y ese oro, que es el mejor metal, es el que debemos, hermanos, de estar o tener cada uno de nosotros, para que cuando pase por el fuego no sea la hojarasca que arde y se acaba en segundos, que el fuego solamente pasa y se perfecciona más aquel varón, aquella mujer de Dios. Qué hermoso, ¿no? Lucas 6. Les iba a tocar al comité de predicar, pero ahora les va a tocar para la siguiente que vengan, hermano. Dios mediante. Lucas 6. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad. ¿Qué cosa, hermanos? No esperamos nada de ello. Y luego dice,
será vuestro galardón grande, seréis hijos del Altísimo. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre que está es misericordioso, como vuestro Padre es misericordioso, que seamos misericordiosos. Y es parte de la construcción que estamos desarrollando, hermanos, es parte de ese edificio, la misericordia. Su palabra así lo dice, hermanos, que seamos misericordiosos. Y esto sí les gusta hacerlo a ustedes, hermanos, ¿verdad? Sí. Evangelio de Mateo, capítulo 9. Mateo 9. Evangelio de Mateo, capítulo 9. Ya me Ejemplo dado para nosotros. Versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Versículo 12. Y oyéndolo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended. ¿Qué cosa es? Misericordia quiero, y no que, hermanos, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Hermanos, qué hermosa enseñanza nos da nuestro Señor Jesucristo. O sea, cómo contesta de una manera contundente aquellas personas que incluso quisieron señalarlo porque se sentaron con Él a la mesa, aquellos que eran pecadores, aquellos hermanos que sin duda alguna tenían mucha necesidad, y nuestro Señor Jesucristo les exhorta y les dice lo importante. Él dice: ¿qué necesidad tiene el que está sano del médico? Por supuesto que el doctor es para los enfermos, y él, hermanos, venía a traer medicina como doctor, venía a traer las buenas noticias también, es decir, ese mensaje de salvación para todos los pecadores, para que hubiese ese arrepentimiento en ellos de sus malas acciones. Y con esto, hermanos, reflexionar todos cómo realmente estamos viviendo, cómo estamos construyendo. Hermanos, fíjense bien, Gálatas 5, ¿cómo debemos construir? Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es caridad, que es amor, ¿verdad, hermanos? Primer fruto del Espíritu. Gozo, paz. O sea, hermanos, ¿cómo todo esto nos hace vernos tan hermosos? O sea, un edificio, hermanos, que tiene estas cualidades. Cuando hablo de edificio, hablo de una persona, así para entendernos. Cuando una persona es amorosa, cuando una persona, hermanos, tiene gozo, es pacífica. Y sí somos pacíficos, ¿verdad, hermanos? ¿Sí, hermanos? Amén. Porque acuérdense que vamos a orar por ¿quiénes? Por nuestros enemigos. ¿Y a quién vamos a abrazar, hermanos? Esos enemigos.
¿O ustedes son de los que si nos ponen la mejilla hay que darles? No. No, ¿verdad? No. Amor, gozo, paz, ¿qué más? Dice tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, cuando somos tolerantes, cuando somos amorosos, cuando somos pacíficos, cuando somos personas prudentes, decía alguno de ustedes, sabios, cuando tenemos características de estas, cualquier gente, en el buen sentido lo digo, hermanos, dicen, el profesor Gerardo, mis respetos. ¿Sí o no? Pero si mi hermano es bien, que se la pase bien enojado todo el tiempo ahí en la escuela donde él da clases, ¿qué van a decir de él? Ese profesor va a la iglesia, dice que va a una iglesia, pero es... Ah, no, pero de mi hermano no dicen eso, hermanos. De mi hermano hablan lo primero que les dije, que es una gran persona. ¿Sí se fijan, hermanos? Nuestro edificio debe de ser construido en buenos cimientos. ¿Quién nos enseñó de humildad? Cristo. ¿Quién nos enseñó de amor? Cristo. ¿De mansedumbre? ¿De templanza? ¿De tolerancia? Y si estamos, hermanos, nosotros, si esa piedra de ángulo es Cristo y yo estoy sentado sobre Él, construyendo sobre Cristo, sobre su enseñanza de Él y de nuestro Dios, debo de hacer las obras que Cristo hizo. ¿Cómo ven? ¿Tenemos una tarea fácil? No, no es fácil. ¿Sí, hermanos? Si confiamos en Dios. Él mismo dijo, hermanos. ¿Cómo dijo que era su trabajo de Él, hermanos? ¿Cómo, hermanos? Ligera su carga. Dijo que algo era fácil. Mi yugo es fácil, Mi yugo es ligera mi fácil, carga, ligera. sé manso y humilde de corazón. ¿Se acuerdan cómo dijo? Que su yugo, ¿cómo era? ¿Y su carga? ¿Sí, hermanos? Pero ¿qué dijo? Venid a mí. O sea, para que esto sea fácil, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y ahora sí dice, porque esto que yo les enseño es fácil, pero cuando andamos conforme a la dirección de Dios a través de su palabra y guiados por su Espíritu. Hermanos, sí podemos, somos hermosos en el buen sentido espiritual, podemos ser más. Que Dios nos bendiga a todos, nos ayude para ser mejores cada día. Paz a vosotros, hermanos.